Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el gran maestro de la Logia de Chile, don Luis Rivero Cornejo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Señor Rivero, ¿qué significa para Arica en estos días realizar estas jornadas de docencias masónicas que se están realizando durante este fin de semana? Bueno, estas son reuniones anuales de la Gran Logia en que discutimos temas docentes, porque la masonería es una institución docente. El propósito nuestro siempre es perfeccionar a las personas, hacer mejores personas, para que sirvan mejor a la sociedad. Y cada cual lo hará desde el punto de vista de sus valores, ¿no es cierto?, de sus creencias, de sus posiciones en los temas, ¿no es cierto?, más contingentes. De manera que tratamos de tener temas que convoquen, ¿no es cierto?, y produzcan un cierto consenso respecto a cómo enfocar materias que son relevantes para este perfeccionamiento, digamos, que nosotros intentamos, pero también para aportar mejor a la sociedad que nos rodea. Ahora, en esta jornada participan, contaba en la nota, cerca de 600 personas, sí, que vienen no solamente chilenos, sino que también del extranjero. Así es. No, yo me siento muy contento por eso, porque hoy día en la tarde recorrí justamente los lugares de reunión y me he encontrado con hermanos que vienen de Ancud, o que vienen de Coyhaique o de Puerto Montt, y cuando uno dice, las distancias, digamos, son enormes, entonces eso realmente a uno lo premia mucho, digamos, en el esfuerzo que hacemos, porque ellos han hecho un esfuerzo que en definitiva compensa todo lo que nosotros hacemos. Y el esfuerzo también de nuestros hermanos ariqueños que han organizado esta jornada y que, por cierto, nos tienen en las mejores condiciones posibles para que sean con brillo, ¿no es cierto?, y con la debida prestancia. Hablemos de la educación. Usted, un hombre involucrado en este tema, lo conoce muy bien, fue ex rector de la Universidad de Chile. Imagino que tiene su opinión sobre cómo el gobierno hoy día está tomando este tema con la reforma educacional. Sí, por supuesto, yo tengo mi opinión y la Gran Logia tiene una opinión. Mañana saldrá en los periódicos nuestra opinión. Y nuestra opinión y la mía, digamos, es que aquí hemos descuidado el actor más importante en esto, que es la educación pública. La educación pública está disminuida, se ve despoblada de estudiantes, su calidad es, ¿no es cierto?, bastante menor que la mala calidad del promedio de la educación chilena y está desatendida. Yo creo que mal gestionada. Y entonces este proyecto de ley que se ha enviado al Congreso, que está en debate, pone énfasis en la educación particular subvencionada. Que yo creo que eso está bien, pero no es lo prioritario. Si este proyecto tuviese éxito, lo único que va a suceder es que se va a fortalecer la educación privada, porque yo no veo a los padres sacando a sus hijos de la educación particular subvencionada, que está cuestionada por distintas razones, para llevarlo a un colegio público. Entonces eso simplemente significa un deterioro mayor para la educación pública, significa también un perjuicio enorme al desarrollo del país, porque la educación pública, en la tradición chilena, era la que proveía una educación igualitaria, ¿no es cierto?, una educación transversal, una educación que tuviese una perspectiva de que estamos todos en el mismo bote. Desgraciadamente nuestra educación ha ido evolucionando a un sistema francamente desastroso, me permito decirlo, ¿no? Porque los ricos tienen educación para los ricos, y la clase media, educación para la clase media, y los pobres, educación para pobres, que son totalmente distintas desde el punto de vista de su efectividad, de su cobertura, de su relevancia, ¿no? Y creo que eso está perjudicando mucho a Chile. ¿Usted cree que el gobierno comenzó mal, al revés, esta reforma educacional? Yo creo que comenzó al revés. Yo se lo he planteado, digamos, a muchas autoridades de gobierno, incluyendo al propio ministro, porque creo que en esto uno tiene que ser constructivo. Yo creo que de esto no hay que hacer un tema político, no hay que hacer un capital político. Aquí no estamos jugando con el futuro de los niños chilenos. Y creo que debió haberse partido por el fortalecimiento de la educación pública, sin ninguna duda. Y luego de eso las acciones de corrección, ¿no es cierto?, que hay que hacerlo también de una manera morigerada, ¿no es cierto?, con el sector particular subvencionado. Y entonces eso nos llevaría a un plazo que estamos hablando de 10 o 15 años a buenos resultados. Y aquí hago llamar la atención sobre eso porque los políticos chilenos desgraciadamente piensan a corto plazo nomás. O sea, lo importante aquí a un año o 2 años, claro, es a tener las cosas rápido. Y en educación, desgraciadamente, las cosas no funcionan así. Cuando don Manuel Montt, don Pedro Aguirre Cerda, o don Eduardo Frei Montalva, presidentes que se preocuparon de la educación de manera central, digamos, en sus proyectos de gobierno,
ellos miraron a 20 años. Y por eso yo creo que muchas de las cosas que hicieron fueron exitosas. Nuestro país no va a tener el éxito que piensa, mirando estos problemas a 1 año o 2 años y considerando además el enorme retraso que tenemos en educación. Es una cosa vergonzosa. Escuchamos, todo el país escuchó a un señor de la OECD que nos vino a decir que el 10% peor de los niños de Shanghái eran mejores que el 10% mejor de los niños chilenos. Entonces cuando uno dice, este es el país que tenemos con $18.000 per cápita, y muchos dicen vamos a llegar rapidito al desarrollo, la verdad de las cosas es que uno tiene que pensarlo 2 veces, porque creo que estamos desarticulando efectivamente la posibilidad de que Chile tenga un salto efectivo al desarrollo social y económico. Señor Rivero, ¿usted está de acuerdo cuando se habla de la gratuidad universal en la educación superior, por ejemplo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay otras prioridades. Yo creo que las prioridades de invertir en la educación preescolar, donde los más pobres no tienen esa oportunidad, es lo más vital. En la educación preescolar es donde se decide el resto de la vida, digamos, de educación por lo menos de los niños. Y resulta que nuestra cobertura en educación preescolar es mínima, está mal financiada. Creo que eso es una prioridad. Segunda prioridad, ponerles recursos a la educación básica y la educación media, públicas, para que sean efectivamente de calidad. Tenemos una educación muy atrasada. Y lo tercero es poner recursos basales en las universidades, para que las universidades se modernicen, ¿no? Y efectivamente tengamos universidades de nivel internacional. Creo que la gratuidad universal no corresponde. Yo creo que hay que focalizar, obviamente, la ayuda a los estudiantes, ¿no es cierto?, de menos ingreso, que ingresan a las universidades bien calificadas y que necesitan el apoyo del Estado. Eso, por cierto, eso es lo que se ha venido haciendo y yo creo que eso puede ser mejorado. Pero entregarle al hijo de una familia acomodada una educación gratuita para que se forme como médico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y al día siguiente ese mismo médico se vaya a una clínica a cobrarle a los clientes que pagaron impuestos para financiar sus estudios, no me parece. Lo digo con mucho respeto, no me parece. Yo creo que es un tema a debatir. A mí me parece, sin embargo, que la formación de profesores debería ser gratuita, porque eso es una prioridad nacional. En Chile tenemos muy malos profesores, los estamos formando muy mal, no es culpa de los estudiantes de pedagogía, por cierto, tenemos un sistema bastante desarticulado y yo siento que ahí sí hay que focalizar recursos de manera importante para poder garantizar un mejor sistema educativo en el conjunto. Pero gratuidad universal como esto, a mí me parece que hay otras prioridades donde está salud, donde está educación, pero también está previsión, ¿no es cierto? O sea, aquí hay un paquete de temas sociales que necesitan una acción urgente del Estado y creo que ese paquete no está necesariamente focalizándolo en términos de una educación gratuita universitaria. Fíjese que lo que usted dice es bastante cierto, porque ayer apareció una encuesta donde se consultaba a la gente común, al de la calle, como le llaman hoy día, ¿cierto?, al que camina todos los días, y señalaban de que justamente que más de dinero para educación deberían dejar esos dineros que hoy día piensan recaudar con los tributos, es a la salud y a otras prioridades como la vivienda también, que tanta falta hace en nuestro país, tantas familias necesitan vivienda propia. Desgraciadamente nuestro país tiene tantas necesidades y desgraciadamente no se ha explicitado muy bien qué queremos hacer con los recursos adicionales producto de la reforma tributaria, que no son muchos. Estamos hablando de 2, 3 puntos del Producto Interno Bruto, y eso no es mucho. Ahora, si lo queremos emplear todo en educación, eso debiese surgir de un proyecto, de un gobierno que diga, mire, yo voy a focalizarme en esto por las razones que correspondan. Pero me parece que eso no se ha hecho. Y obviamente cuando uno ve diariamente las noticias de lo que sucede en nuestros hospitales públicos, cuando los enfermos están apiñados en los pasillos, cuando se les hospitaliza en camilla, entonces uno dice, por Dios, digamos, ¿cuál es la prioridad efectivamente? ¿No? Yo creo que la educación es una prioridad, pero es una. Y esa tiene que compatibilizarse ciertamente con otras. A mí me da pena y vergüenza ver la situación de nuestros ancianos con unas pensiones misérrimas. ¿Qué estamos haciendo por ello? Profesores, ¿no? También que... Profesores, sobre todo, digamos, que profesores que tienen pensiones de 90.000 pesos. Yo conozco casos de eso, ¿no es cierto? O sea, es totalmente indigno para una vida de trabajo.
Entonces, si uno no focaliza bien en prioridades, por cierto, digamos que puede cometer errores muy graves. Y yo creo que el país debiese tener una discusión más alejada de la política contingente, de esto de yo te dije y tú me dirás, ¿no es cierto? Una discusión que efectivamente se centra en las prioridades del país y que escucha a la gente. Yo creo que la gente hoy día está manifestando su inquietud porque no se están considerando las prioridades que son más importantes, ¿no es cierto?, en el sentimiento de cada uno. Señor Rivero, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien y que tenga unas buenas jornadas aquí en nuestra ciudad de Arica. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hemos conversado con el gran maestro de la Logia de Chile, don Luis Rivero Cornejo. Hacemos una pausa y estamos de regreso.